Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Los títulos más destacados de esta jornada. La Dirección Nacional de Meteorología extendió la advertencia naranja hasta el próximo jueves por la ola de frío. Se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 5 grados bajo cero. El paro de los funcionarios aduaneros paralizó hoy la operativa El Comercio Exterior, afectando el puerto de Montevideo, el aeropuerto de Carrasco, las aduanas de Río Branco, Fraiventos, Nueva Palmira y Rivera. El Consejo de Ministros informó que el Ministerio Público y Fiscal será un servicio descentralizado y dejará de pertenecer al Ministerio de Educación y Cultura. El presidente de la República emprende esta noche un viaje de 4 días a Cuba, donde mantendrá un encuentro con Fidel y Raúl Castro. Por otra parte, se anunció que Mujica se reunirá con Barack Obama entre septiembre y noviembre. En el primer semestre del año 2013 se perdieron 595.941 jornadas laborales a causa de los conflictos. En los primeros 6 meses la conflictividad global fue del 73%. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el secuestro de un ex militar estadounidense mientras se llevan a cabo los diálogos con la guerrilla de las FARC. El Arsenal volvió a ofertar para tener a Luis Suárez. Ahora ofrece 47 millones de euros para quedarse con la ficha del jugador uruguayo. El intenso frío sigue siendo noticia. La Dirección Nacional de Meteorología decidió extender la advertencia color naranja prevista que culminara este mediodía de este día martes hasta el próximo jueves de mañana. Meteorología prevé temperaturas mínimas de entre 4 y 5 grados bajo cero y máximas que podrían llegar solamente hasta los 8 grados. También se espera lluvia escasa, no se descarta la ocurrencia de granizo y aguanieve, particularmente durante la noche de hoy y la próxima madrugada. Sin embargo, pese a los efectos del viento, estuvieron castigando a nuestro país en estas últimas horas, provocando una baja sensación térmica. Bueno, aparentemente esa sensación térmica no sería tan baja como en los últimos días, debido a que el viento no afectaría tanto últimamente. A tener en cuenta entonces nuevamente las precauciones, si bien el tiempo puede estar mejorando y elevando la temperatura a partir del jueves. Ya veremos el informe de la Dirección Nacional de Meteorología, pero también nuestro informe, en este caso, de Nubes Cisneros más adelante. Vamos a continuar en tema porque el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, se refirió a los planes que viene llevando adelante el gobierno para afrontar esta ola de frío polar. Las proyecciones indican de que este tema empezaría a estar pasando en las próximas horas, en los próximos días, y creo que luego de esto va a haber una evaluación de cómo ha dado respuesta el sistema de refugios, que claramente ha estado al límite de sus capacidades, a pesar de que el gobierno, como recordaremos, lo ha transmitido el ministro de Desarrollo Social, pero no nos olvidemos, el gobierno más que duplicó las capacidades de los refugios y las condiciones de acceso a las mismas, transformando muchos refugios que eran de solo para la noche en refugios de 24 horas con atención permanente, dadas las inclemencias climáticas que estamos sufriendo, esta ola de frío polar que está sufriendo el país. Frío polar, alto consumo de energía eléctrica. Vamos a ver lo que tiene para decir UTE en este caso. El presidente de UTE aseguró que la situación era esperable. El crecimiento de la demanda es el esperado. El crecimiento de la demanda indicaba del orden de los un poquito menos de 1900, el pico que íbamos a tener este año. Lo que pasa es que ahora se está juntando en las peores condiciones, en condiciones de frío muy intenso y con condiciones de viento fuerte. Entonces eso es el peor escenario desde el punto de vista de la demanda. La gente prende un poco más calefacción y eso se ve en la demanda, pero es algo esperable. Casaravilla enfatizó que el suministro de energía está asegurado en todo el país. Tenemos un montón de máquinas de respaldo que están apagadas, tenemos los 350 megavatios que instalamos que están apagadas, están los son los 220 megavatios de la tablada que están apagadas, tenemos quinta y sexta en este momento apagado, estamos procediendo a prender algunas máquinas técnicas, pero tenemos resto, gracias entre otras cosas porque tenemos buen agua en Salto, hay un caudal de 4.000 metros cúbicos por segundo, eso es un caudal
la tercera parte de lo nominal, pero es importante, y tenemos el Río Negro también en buenas condiciones. El jerarca descartó que esta demanda vaya a provocar un ajuste en las tarifas. Para nada, vayan tranquilos que digamos esto está dentro de lo esperable. La circunstancia es que hoy se da una situación puntual de pico asociado con el frío intenso y el viento y nada más. Y veamos qué pasa con el abastecimiento del gas. Para el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, el mismo está asegurado. El suministro de gas está garantizado. Tenemos afuera de Montevideo un depósito flotante, un barco que tiene gas, y de ahí estamos complementando la producción de la refinería. ¿Bases hay suficientes? Bueno, ese ha sido siempre un punto crítico en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que se ha incrementado mucho el consumo de gas, y a veces el envase se ha convertido en el cuello de botella. Pero no ha habido, en estos últimos días no ha habido dificultades. Cambiamos ahora de tema. La Asociación de Funcionarios Aduaneros está realizando un paro en la jornada de hoy que ha afectado en gran parte la operativa. A partir de las 0 horas del día de hoy, los trabajadores de las aduanas de Rivera, Río Branco, Nueva Palmira, Fray Ventos, Aeropuerto de Carrasco y Puerto de Montevideo están realizando un paro porque rechazan el nuevo estatuto del funcionario público. Allí hay lesiones a los trabajadores, allí hay traslados compulsivos, allí hay una excepción para la aduana que permite la creación a través de una reestructura, que es un decreto que fue firmado el 17 por el presidente, en donde se crean 70 funciones a dedo, y bueno, este sindicato no ha estado de acuerdo, y esos son algunos de los motivos por los cuales estamos parando. La medida decidida por la Asociación de Funcionarios de Aduana afecta concretamente el comercio exterior. Es lo que tiene que ver con importación, con exportación. Cada aduana tiene su característica. En Rivera, por ejemplo, está DFU, algunas zonas francas están con la operativa cortada, pero por supuesto que el sentido común para aquellas mercaderías perecederas, hace un rato nomás, la exportación de carne, eso se autorizó, en el caso de explosivos, en el caso de medicamentos, en el caso de Carrasco también, que en este momento no hay operativa. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que es las personas, nosotros no podemos detener a ninguna persona, pero sí el trabajo de reglamento va a hacer que se demoren los trámites. Precisamente la Cámara de Senadores estuvo discutiendo hoy en particular y en general también, obviamente, el Estatuto del Funcionario Público. Lo seguirá haciendo en el día de mañana. Estos fueron los argumentos. En vez de hacer un estatuto del funcionario público, hacen una ley que comprende solamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo, que representan el 6% del total de funcionarios públicos. Porque además, no solamente es inconstitucional, porque lo que la Constitución quiere es una ley que establezca igualdad de derechos y obligaciones para todos los funcionarios públicos, sino que además es fuente de demandas judiciales permanentes en el día de mañana. Propusimos nosotros una ley alternativa que nos incluyera y nos pusiera más exigencias a nosotros, los jerarcas, que a los funcionarios. Me parece que para exigirle al funcionario uno tiene que a su vez exigirse a sí mismo, y eso es algo que falta y es una lástima. Y lo otro, que quizás es una ley que está bien intencionada, pero mal utilizada, puede ser peligrosa, porque obviamente que quizás confunde la carrera del funcionario con el que está en el gobierno. Es un ordenador que trata de homogeneizar en la medida de lo posible el tema de la carrera funcional dentro del Estado, entre otras cosas reduciendo el número de escalafones para que la gente pueda ascender en la carrera administrativa, y que un concurso no le signifique ganar 34 pesos más, que es cosas que suceden todo el tiempo adentro del Estado, y generar algunos criterios de racionalidad que abarquen a todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Administración Central, pero también a todos los organismos del 220, a los entes y las empresas públicas, en fin. Los trabajadores del Estado esperaban que se realizaran algunas modificaciones a este proyecto de ley, pero finalmente esto no fue así.
Inquietos y preocupados, los dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado observaron las discusiones sobre el Estatuto del Funcionario Público. Y gran parte de los cambios que sí logramos a nivel de la Cámara Baja y esperábamos se profundizara justamente en el Senado no se han dado. Y tiene que ver con la construcción de una carrera administrativa que refleja justamente lo que es el desarrollo del trabajador en su espacio, la posibilidad de visualizar cuánto influye lo que es el conocimiento, la experiencia, la formación que tanto instamos a que se dé dentro de la administración, y lo que estamos haciendo con esto es un incentivo a la inversa, porque si no hay espacio para que la gente se pueda desarrollar, la gente obviamente también pierde el incentivo real del por qué hacer una verdadera carrera administrativa. Hay otros temas como las sanciones y la capacitación. Lo que es la etapa de las sanciones, de las posibilidades que tienen los jerarcas para poder definir cuándo a través de un error se da una aplicación de una sanción que en muchos de los casos sin mediar realmente un proceso se está aplicando. Igualmente, COFE espera influir en la reglamentación de la ley. Sesionó esta mañana el Consejo de Ministros antes de la partida del presidente de la República rumbo a Cuba. Fabián Cardoso tiene los detalles. En este Consejo de Ministros del martes, el gobierno definió crear un nuevo marco jurídico por el cual las fiscalías dependerán ahora de un instituto que será un servicio descentralizado, dejando de depender del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros entendemos que es fundamental para empezar a trabajar de cara al nuevo proceso penal acusatorio que nosotros vamos a tener en nuestro país. Ya está siendo enviado en estos momentos al Parlamento este proyecto. Además, se decidió generar un grupo de trabajo que analice la concentración de grupos económicos como propietarios en la industria de la pesca y los frigoríficos. Además, el gabinete realizó una evaluación positiva de la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a Montevideo. El camino elegido por Uruguay es un camino correcto, que es un camino cierto de encontrar en ensayos de políticas diferentes a la que claramente hay una enorme coincidencia y diagnóstico común que lo que se ha hecho hasta ahora por lo menos no ha sido suficiente, y el propio secretario general demostró que algunas de las cosas que se dicen en el país por lo menos son muy exageradas. Ni Uruguay no solamente no queda aislado, sino que está marcando el rumbo el país en las decisiones que está tomando, al contrario, toma liderazgo en esta temática. En el Consejo de Ministros el presidente Mujica confirmó que este miércoles viaja a Cuba para cumplir allí una extensa agenda bilateral que incluye encuentros con el presidente Raúl Castro. Es un viaje sumamente importante, primero por la tradicional relación que se ha mantenido con Cuba y que recordemos la enorme ayuda que el gobierno cubano ha establecido con el gobierno uruguayo en los últimos años. Yo quiero recordarle a todos los uruguayos que el Hospital de Ojos es gracias a la colaboración cubana y que ha permitido hasta ahora que a varios decenas de miles de uruguayos han recuperado la vista, fruto de un esfuerzo enorme en conjunto, de una colaboración donde si bien Uruguay pone su parte con el costo, es un costo ínfimo que logró resolucionar varios problemas, como otro tipo de colaboraciones que hemos tenido en distintas áreas. Por otra parte, se supo que serán los meses de octubre y noviembre de este año cuando se concrete el viaje del presidente Mujica a los Estados Unidos para mantener, entre otras actividades, una entrevista con el presidente Barack Obama. El programa Yo Estudio y Trabajo formó durante el año 2012 a más de 620 jóvenes. Este año lo hará con más de 730 de entre 16 y 20 años. Y muy importante... En UTE. ¿Qué hiciste allí? Tareas de administración, tareas de personal, administrar viáticos y horas extras. ¿Era difícil? No, o sea, requería de esfuerzo, pero nada, con la ayuda de los compañeros de eso. ¿Qué horario tenías que hacer? De 13:30 a 17:30 por la facultad. ¿Qué estudias? Ciencias económicas. ¿Cómo te enteraste del plan? Por mi madre. Te dijo anotate. No, te anoté. Te dijo, te anoté. ¿Y qué estudias? Y ahora estoy terminando lo del liceo y eso, y voy a ver en qué sigo después. Hasta por la propia experiencia personal de que tengo hijos en edad de adolescente y juvenil, me doy cuenta de que el Uruguay necesita darle oportunidad a esas nuevas generaciones y que nada mejor que cuanto antes le demos la oportunidad,
más la pueden aprovechar. O sea, estábamos al principio pensando que tenía que ser para jóvenes mayores de edad, después de los 18 años, y dijimos no, tiene que ser a partir de los 16 años. Los primeros fueron unos 400, ahora siguen unos 700. La experiencia de los primeros 400 ha sido realmente muy positiva, han trabajado en distintas empresas del Estado y los resultados que muestran que cumplieron con las obligaciones laborales al tiempo que cumplieron con sus obligaciones a nivel de la educación. Los becarios tienen derecho a usufructuar la beca de primera experiencia laboral formal por el tiempo establecido en el contrato que no excederá bajo ningún concepto los 12 meses. Percibir una remuneración mensual de 4 BPC para 30 horas mensuales de trabajo, si la carga es menor, se reducirá proporcionalmente. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, realizó algunas consideraciones con respecto a las negociaciones en el marco de los consejos de salarios que implican a más de 500.000 trabajadores. Es lógico que al inicio de la negociación siempre los empresarios vean como excesiva la propuesta y los trabajadores aspiren a más, pero tenemos que ver el escenario en el que el Uruguay está hoy inserto, un escenario económico internacional de mucha incertidumbre, de franco deterioro, por ejemplo, en la realidad europea, con caída de la actividad productiva y demás, cosa que ha impactado en nuestras empresas, y por tanto tenemos que ser cuidadosos luego de un proceso de acumulación de crecimiento del salario real en los últimos 8 años que supera el 42%, ¿no? Quiere decir que no estamos pidiendo cuidado y responsabilidad a la hora de distribuir la torta cuando la torta no se ha distribuido. Estamos hablando de pedir responsabilidad de desempleo, cosa que antes se decía que era imposible, ahora es posible. ¿Hay voluntad del Ejecutivo de tratar de sacar a los 10.000 pesistas, las 300.000 personas, 10.000 pesistas de esa situación? Bueno, hemos planteado un crecimiento del salario mínimo nacional que va a ser que el 1 de enero del año 2015 no va a haber ningún trabajador en el Uruguay formal por debajo de los 10.000 pesos. Vamos a otros temas. La justicia de Paysandú continuará investigando si existen más responsables del hecho que culminó con el procesamiento con prisión del ex secretario general de la Intendencia sanducera. La justicia penal de Paysandú continuará indagando quién proveyó de cocaína a los participantes de la fiesta en la casita del parque, que derivó con el procesamiento del secretario general de la comuna sanducera y de la encargada del lugar. El viernes ya había sido procesado el amigo de los Santos que organizó la fiesta. La justicia indagará si existen más involucrados. La funcionaria encargada de la casita del parque de iniciales GF, procesada por abuso innominado de funciones, según la sentencia a la que accedió TN1 Noticias, de los Santos, cuando la jueza penal la interrogó acerca de si conocía si había menores o no en la fiesta. La funcionaria respondió que él era el responsable porque pidió la casita. Yo soy responsable de que no rompan ni se lleven nada, indicó. La fiesta duró 4 horas, desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana. El organizador de la fiesta de iniciales SC, revelaron las adolescentes, les pagaba por servicios sexuales ofreciéndoles cocaína en ciertas oportunidades. El indagado admitió que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero, pero negó ante la justicia facilitarles cocaína para su consumo. Luego del procesamiento, el intendente de Paysandú, Bertil Ventos, dijo haber sufrido un duro golpe con lo ocurrido con su hombre de confianza, que fuera procesado en las últimas horas. Queremos adoptar una postura que tienda a preservar a la Intendencia Departamental como institución, en la región. Consultado acerca de la posición que adoptará el Partido Nacional, agregó lo siguiente. Se van a tomar las medidas porque a nivel departamental el doctor de los Santos ocupaba un cargo de convencional
departamental. ¿Esto le compete a la Comisión de Ética del partido? Por supuesto que sí, se le va a pedir su activa injerencia en el tema y que sea lo más prontamente posible para que se determine que no puede seguir perteneciendo a las filas de nuestro partido gente que está vinculada a este tipo de cosas. El intendente dijo que no tiene previsto reunirse personalmente con el exsecretario general. No lo hemos pensado y no está tampoco en nuestra forma de pensar en estos momentos justamente hacer algún tipo de reunión con él. Aseguró que un llamado a sala de la Junta Departamental aportará para esclarecer la situación. Y va a ser una oportunidad espléndida para que nosotros podamos explicarle al concierto político que está la segunda pata, digamos, del gobierno departamental, expresarle todo lo que sentimos y todo lo que sabemos de este tema para esclarecer bien las posiciones de nosotros, ¿no? Luego que se denunciara la muerte de varios pacientes en el 8º piso del Hospital de Clínicas, aparentemente por la gran cantidad de hongos instaladas en las paredes, se decidió trasladar a los pacientes a otra sala. Hoy la dirección del Hospital de Clínicas emitió el siguiente comunicado. Tenemos una situación similar a lo que en otros años tiene el servicio. Es un servicio que atiende pacientes graves, obviamente, pero que logramos resultados similares en estos últimos tiempos. En el servicio de hematología la tasa de mortalidad se mantiene en 52% y desde el año 2011 hubo 5 casos de pacientes con alguna afección en sangre que padecieron micosis o, lo que es lo mismo, infección por hongos. No hay aumento de muertes, entonces no se registra una diferencia en eso, pero ¿hay hongos en la sala? La presencia de distintos contaminantes ambientales existen en todos los lugares, visibles y no visibles. En este lugar en particular nosotros tenemos un área en donde hay que mejorar. Se viene abajo la sala de hongos. No. El Hospital de Clínicas tiene todos esos contrastes. La Facultad de Medicina está requiriendo para la presente rendición de cuentas 120 millones de pesos por año para reparaciones edilicias en el Hospital de Clínicas. Puede estar la imagen del hospital en decadencia o en caída libre, expresión que realmente no comparto, no considero que sea. El hospital está en un proceso de integración. Se constataron 20 casos de hepatitis B en un hogar de ancianos en Nueva Helvecia. Tras la denuncia epidemiológica por parte del Hospital de Nueva Helvecia y otros prestadores de salud, se concluye que alrededor de 20 abuelos internados en el hogar de ancianos Pro Bienestar de Nueva Helvecia presentan cuadro de hepatitis B. Las características de esta hepatitis, a diferencia de la A, que se contagia por vía oral, mano, boca, y que es más frecuente de encontrar varios casos juntos, por manipulación de alimentos, por contaminación del agua, etc. La hepatitis B, en cambio, su transmisión es vía sanguínea o sexual, por lo cual nosotros, al encontrar varios casos en un hogar de ancianos, necesitamos hacer una investigación epidemiológica. Durante la semana pasada, Salud Pública ha venido recogiendo datos sobre estos casos. Este lunes, la Dirección Departamental de Salud de Colonia mantuvo una reunión con epidemiólogos, virólogos, expertos del programa de salud del adulto mayor y todo el personal del hogar. Una vez que se analicen los datos recabados aquí en este hogar de ancianos de la ciudad de Nueva Helvecia, las autoridades de Salud Pública darán a conocer las conclusiones acerca de este hecho inusual. Lo que ya están tomadas son las medidas para evitar que haya nuevos casos, eso desde ya. Ahora vendrá el rastreo, la búsqueda del foco, de la vía de contagio que fue, y bueno, y de la corrección en sí de aquellas situaciones que pudieran ameritar riesgo futuro. Pero ya digo, de acá en adelante no va a haber ningún caso más porque ahora están bajo control las medidas preventivas. Desde la ciudad de Nueva Helvecia, en Colonia, Darío Izaguirre, TNU Noticias. Los profesionales que trabajan en el área de la salud pública recibirán fondos por productividad, de acuerdo a un convenio al que llegó el Sindicato Médico del Uruguay con ACE. Desde el Sindicato Médico del Uruguay explicaron que se alcanzó un acuerdo con ACE para que se ejecuten recursos presupuestales. Una suma cercana a los 200 millones de pesos que en su momento
no pudieron ejecutarse en forma completa y que actualmente hemos llegado, después de una serie de conversaciones con las autoridades de ACE, a encontrar la solución para la ejecución de estos rubros. Crear 30 cargos de alta dedicación forma parte del convenio. Se va a fortalecer también aquellas unidades destinadas a la atención de urgencia, es decir, las puertas de emergencia de los hospitales de referencia de nuestro país, y en especial un tema que veníamos solicitando desde hace un tiempo atrás, el fortalecimiento de la puerta de emergencia del Hospital Pereira Rosell. Una ley del 2010 prevé el pago de productividad médica en el primer nivel de atención. Para el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, esos fondos son fundamentales para evitar la fuga del sector público al privado. A nivel del sector de la pediatría de urgencia estamos llegando a niveles salariales comparables. A nivel de lo que son las policlínicas del primer nivel, también estamos llegando a sectores comparables y en este acuerdo por primera vez se establece, a través de los cargos de alta dedicación, una situación exactamente igual de retribución y ejercicio profesional en el sector público y privado. A partir de ahora, un veedor del sindicato médico, ENACE, se encargará de controlar y garantizar el pago de los fondos establecidos. El senador socialista Daniel Martínez propuso al gobierno un proyecto de control externo a proyectos de minería de gran porte. El senador Daniel Martínez defendió la megaminería en el marco de un país productivo. No se puede pensar nada separado de un proyecto país. Tal vez durante mucho tiempo al Uruguay le faltó proyecto país. Sin embargo, reconoció que en el mundo existen muy malas experiencias. Hay ejemplos de megaminería horribles y está bien tener miedo, mirá que está bien. Yo ahora en el proyecto de la ley de megaminería insistí por contratar gente, auditorías independientes del gobierno que verifiquen si están haciendo bien las cosas. No alcanza con lo que controla el Estado, hay que tener a alguien que de afuera nos controle. Destacó también que existen en el mundo ejemplos a seguir. Y hoy en Brasil tenés proyectos mineros exitosos donde la comunidad está contenta con lo que hay al lado de la zona que produce más carne de toda Brasil. El tema, insisto, es creer que los uruguayos vamos a hacer la cosa por excelencia o vamos a ser chanta. Yo aspiro, o apostamos a la excelencia o apostamos a hacer la cosa bien, y si no vamos a seguir siendo un país pobre. Y sabes una cosa, no hay nada que contamine más que la pobreza y la miseria humana. Sobre los grupos medioambientalistas que son contrarios a la minería de gran porte, Martínez sostuvo que haya gente que defiende valores a mí me gusta, ¿sabes? Discutiremos democráticamente, con respeto, no de la calumnia. Siempre hay alguno que viste que cae en el lodo y pasa a la calumnia y a la cosa falsa, defendiendo ideas y viendo cómo hacer las cosas bien. Ese camino a mí no me da miedo, es un desafío que lo acepto. El proyecto de minería de gran porte fue aprobado por diputados y hoy está a estudio de la Comisión de Industria y Energía del Senado. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, Televisión Nacional de Uruguay. A finales del año 2013 estará pronta la licitación para la construcción del nuevo puente sobre el río Yaguarón. El informe de José Luis Barbosa. Ya ha sido otorgado el permiso ambiental que desde hacía algún tiempo estaba demorado. También fue realizada la designación de los distintos padrones que deberán ser expropiados. El polo logístico de la zona noreste del territorio nacional adquiere una nueva dimensión tras la construcción del puente sobre el río Yaguarón. Hacer viable la plantación de la mitad este del Uruguay. Con esto estamos hablando de un avance significativo para la economía nacional. Estos son proyectos de fuerte impacto en ese sentido. El gobierno departamental acompaña la iniciativa de los gobiernos de Uruguay y Brasil. Brasil se hará cargo de la construcción del nuevo puente y Uruguay de la cabecera de la obra. A fin de año estará la licitación, en septiembre de 2014 se comenzará a construir y en el 2017 culminará la obra. Sobre noviembre de este año estaría la aprobación del proyecto final en la parte ambiental por parte del proyecto final de este nuevo puente. El nuevo puente sobre el río Yaguarón será destinado exclusivamente a camiones de carga, en tanto que el Mauá solo a turismo. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, TN1 Noticias, Cerro Largo.
En el año 2012, las exportaciones de los países en vías de desarrollo aumentaron 3,3% frente al 1,1% de los países desarrollados. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Subió el precio del dólar, que en la compra cerró a 20,80 y en la venta 21,40. También subió el dólar interbancario billete a 21,114. El resto de las divisas, todas cerraron al alza. El peso argentino 2.15, 3.15, el real 8.50, 10 pesos y el euro billete 27.35, 28.50, compra y venta respectivamente. La unidad indexada 2,6261. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Río de Janeiro hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes a pocos metros del Palacio Guanabara, donde se encuentra el Papa Francisco. En la Plaza Largo de Machado, a 1 kilómetro de Guanabara, un cordón policial impedía acercarse más al palacio. Se organizó una manifestación contraria a la presencia del pontífice en Brasil. El lanzamiento de cócteles Molotov y piedras contra algunos agentes policiales provocó la enérgica reacción de las fuerzas del Estado, que respondieron con bombas y balas de goma. La policía militar informó que al menos 6 personas fueron detenidas, entre ellos un joven con 20 cócteles Molotov y 2 miembros del colectivo Ninja, que reproduce en directo las manifestaciones en Internet. Entre los manifestantes predominaban los mensajes a favor de los derechos de los gays y antes de los incidentes varios asistentes se besaron como reivindicación de las libertades homosexuales en un clima festivo. También hubo proclamas contra la corrupción, la violencia policial y la influencia de la Iglesia en la política, así como contra los gastos públicos en la visita papal. Mientras en Río de Janeiro tenía lugar la manifestación en el monasterio de Nuestra Señora de Aparecida, que el Papa visitará este miércoles, una bomba casera fue desactivada en un baño. La localidad se ubica en el interior de San Pablo. Según la policía militar, este era un artefacto de bajo potencial lesivo. Además, las fuerzas policiales destacaron que ese tipo de episodios estaban contemplados en el entrenamiento previo a la seguridad del evento, en el que se espera la participación de unos 200.000 fieles. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de violar un acuerdo de paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que no permitirá que la guerrilla de las FARC convierta en un show mediático la liberación de un ex militar estadounidense retenido por ese grupo desde el mes pasado y acusó a los rebeldes de incumplir el compromiso de no secuestrar más personas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se comprometieron a suspender los secuestros económicos en febrero del año pasado, anunciaron hace pocos días que tienen en su poder a Kevin Scott Sutai, un ex militar estadounidense a quien catalogan como prisionero de guerra. El grupo guerrillero anunció su disposición de entregarlo a una comisión integrada por la ex senadora Piedad Córdoba y al Comité Internacional de la Cruz Roja, aunque Santos dijo que solo permitirá la participación de la Cruz Roja. El exministro de Defensa de Chile, Andrés Ayamand, renunció a la posibilidad de disputar la candidatura presidencial de la derecha chilena con la exministra de Trabajo, Evelyn Matthey. La decisión de Ayamand se produce tras la sorpresiva renuncia por depresión del candidato conservador elegido en primarias, Pablo Longueira. Evelyn Matthey se consolida como opción de la derecha chilena para enfrentarse a Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales de noviembre. 9 personas murieron este martes en El Cairo tras enfrentamientos violentos entre seguidores y opositores del derrocado presidente Mohamed Morsi, según reportes de varias agencias de noticias egipcias. La violencia comenzó cerca de una manifestación del partido Hermanos Musulmanes en la Universidad del Cairo, donde seguidores de Morsi han estado acampando desde que el ejército derrocó al político islamista el 3 de julio. Los Hermanos Musulmanes lo describieron como un ataque contra manifestantes pacíficos, mientras que fuentes policiales
policiales dijeron que cientos de seguidores de Mursi se enfrentaron con vecinos, vendedores ambulantes y otras personas cerca del punto de reunión. Buenas noches para todos. Comenzamos a desarrollar las noticias deportivas del día de hoy. Les contamos que fijaron el 17 de agosto como fecha tentativa para el arranque del campeonato, después todo lo que uno supone que puede surgir a partir de estas fechas. Liverpool, que perdió con Racing, que está de pretemporada por Argentina. Danubio, que le ganó a Estudiantes de Buenos Aires. Y ya nos metemos a Nacional porque nombramos a Estudiantes y la posibilidad de Damonte, el argentino, de jugar. Yo creo que por lo que me comentaban desde Nacional hay un 90% de chances que se vaya el argentino Israel Damonte. Iván Alonso confirmó que va a seguir en el equipo tricolor. Y la otra noticia importante el día de hoy son los 2 meses de suspensión para Darío Rodríguez. Podían haber sido 2 años, 12 meses. Las declaraciones y encuentros hicieron caer la responsabilidad en el cuerpo médico de Peñarol. La organización antidopaje de Uruguay decidió que serán 2 meses de sanción para Darío Rodríguez, que se perderá 2 partidos del torneo de apertura y el arranque de la Copa Sudamericana. La sanción corre desde el 5 de julio, fecha en la cual le fue retirada la ficha médica, y a partir del 7 de septiembre Darío podrá volver a las canchas. El expediente continúa abierto para los componentes de la sanidad, por lo que no se descartan sanciones para el cuerpo médico de Peñarol. Bueno, y eso último, ¿no? Hay que esperar porque la responsabilidad del tema pasa para los médicos, para el cuerpo médico, así que pueden haber sanciones también por ese lado. Peñarol mañana, amistoso en Portugal frente a Benfica. 15:45 el partido, vemos imágenes de Benfica, del último entrenamiento que se prepara. Peñarol llegó a Lisboa en 2 tandas, se alojó en un hotel y después siguió viaje porque el partido es en un balneario en el sur, ¿no? Se va a jugar a las 15:45 de acá, 19:45 de Portugal, Portugal en el Estadio Municipal de Portimao. Ahí se va a jugar el partido que va a ser transmitido en vivo, entonces en el día de mañana también por BTV el partido de Peñarol que alguna gente preguntaba. Y Peñarol-Benfica, cuando hablamos de un partido de Peñarol y Benfica, mucha gente, sobre todo aquellos hinchas de Peñarol con bastantes años, recuerdan la Copa Intercontinental del 61. Algunos recuerdos de lo que pasó se definió en 3 partidos. Te cuento que fueron 3 partidos. El primero lo perdió Peñarol 1-0, allá, después acá ganó 5-0. Y el otro partido que por la goleada se jugó acá también en el Centenario, el tercer partido lo ganó 2-1. Anotaron, por ejemplo, en el 5-0 Spencer, Joya, 2 goles cada uno y uno del Pepe Sacía. El Pepe Sacía hizo los 2 en ese último partido para el título de Peñarol. Un equipo que tenía el arquero Luis Maidana, al Tito Goncalves, a Luis Jubilla, que jugaba también en ese equipo de Peñarol, que ganó las primeras Copas Libertadores, la del 60 y también la del 61. Bueno, también es noticia, en todos los portales de Europa está la cara de Gerardo Martino, ¿no? el nuevo técnico de Barcelona, que hoy habló en una conferencia de News. Que la gente de Barcelona se haya fijado en mí, en mi cuerpo técnico, en el trabajo y lo que significa en mi carrera como entrenador este paso, la envergadura de la plantilla de Barcelona, con líos inclusive, y obviamente lo que más nos desvela en estos momentos es estar a la altura de la circunstancia. No creo que haya mucho más que decir en cuanto a los participantes y obviamente no me esperaba porque prácticamente en el mundo las ligas estaban, los equipos empezaban a entrenar. Bueno, y al Tata Martino en España lo empiezan a presentar a la gente, para aquellos que no lo conocen. Gerardo Martino es uno de los entrenadores de más prestigio del fútbol sudamericano. Nacido en Rosario hace 50 años, el Tata es una leyenda de Newell's Old Boys. Con este club en el que jugó Messi antes de incorporarse a la cantera azulgrana, Martino ha ganado la última Liga Argentina con un fútbol espectacular que ha hecho que se hable de Newell's como el equipo sudamericano con un fútbol más parecido al del Barça. No, sabemos de su trayectoria, es un muy buen entrenador. Muchos jugadores azulgranas conocen bien al Tata, ya que cuando este era seleccionador de Paraguay, Martino dificultó y mucho la clasificación de la selección española para las semifinales del Mundial de Sudáfrica, con un partido equilibrado en el que Paraguay falló un penalti y en cambio Villa fue decisivo anotando un gol que clasificó a los de Del Bosque.
Admirador del loco Bielsa, al que considera con Indio Solari su maestro, Martino se ha declarado muy cercano al estilo de juego del Barça. Sus equipos se basan en el toque y en dominar los partidos y apuestan por una fuerte presión arriba. Martino es también un enamorado del fútbol base y se destaca su valentía para promocionar jóvenes talentos. Y en todo este tema lo que queda también por ahí, que hay que averiguarlo bien, es que Marcelo Bielsa, que en realidad es supuestamente quien lo recomendó a Martino para dirigir Barcelona, le dijo que no 2 veces al Barça, por lo que se comenta en el ambiente del fútbol en España. O sea, Bielsa tuvo lo que seguramente muchos entrenadores no harían, que es decirle que no en 2 oportunidades al Barcelona. Vamos a hablar un poco de básquet y de Jason Granger, que no va a venir a formar parte de la selección porque se va a quedar con su nuevo equipo, el Unicaja de España. He hablado con el delegado, ¿no? Con Pasandí, le había comentado más o menos, no se lo había asegurado del todo, pero le había comentado por dónde iba mi idea, porque realmente lo que quiero es estar desde el día 1 en el equipo, ¿no? En Unicaja, y la selección estaría terminando alrededor del 20 de septiembre, ya llegaría uno de los últimos al equipo, y es algo que no me gustaría. Sí, está claro, no salgo, yo las puertas siempre las dejo abiertas para selección, pero bueno, yo creo que no es el momento adecuado, como se ve la situación. Si es en Estudiantes o otro equipo que ya había estado bastantes años, hubiese sido diferente, ¿no? Pero al venir un equipo nuevo. Bueno, ahí estaba Granger, la selección se prepara para el premundial. Volvemos al fútbol para hablar en este periodo de pretemporadas y de pases de Sebastián Rivas, que ya firmó y se presentó para jugar en el fútbol ecuatoriano. Vengo de tener la preparación allá en Europa, la preparación normal que se hace ante los campeonatos, y bueno, eso después será decisión del staff técnico. Yo como jugador tengo siempre ganas de jugar, y si, contestando a tu pregunta, si tengo que decir si estaba listo para jugar hoy, te tendría que decir que estaba listo para jugar ayer también. Comentaban a Campiso, el hijo de Julio, preguntaban si es el hijo de Julio Rivas, Sebastián, que va a estar en el fútbol ecuatoriano y que además es delantero. Vamos a recordar la Copa América de 1995, a 18 años de aquella Copa ganada en Montevideo. Y vamos a mostrarles algunas imágenes de lo que fue esta Copa América. Ahí está el Manteca Martínez, Enzo levantando la Copa. Uruguay le ganó a Paraguay y Venezuela en el grupo, empató con México, eliminó a Bolivia en cuartos, eliminó a Colombia en semifinal. Está Botero, Lenzo, Fonseca, Dinolfi, Alves, Bengoechea. Aquí estaban algunas de las figuras de ese momento y de esa Copa América ganada aquí en Montevideo. Ganó Inter en un partido amistoso y anotó Palito Pereira. Imágenes del partido. Aquí está, mira, este es el gol de Guarín, el primero. Anotó también Benfolide, el argelino. Hizo el segundo gol del Inter. Ahí está, qué lindo gol de Guarín, qué linda definición. Sí, también le pegaban así a algunos, mirá, no, la verdad no lo sabía. Ahí está el gol del argelino y después vamos a ver el gol de Palito Pereira para la victoria, entonces, amistosos internacionales. Y el gol uruguayo, el gol de Palito. Siguen las reuniones, los festejos para los chicos de la Sub-20. Georgian de Arrascaeta fue recibido en Nuevo Berlín. La ola de frío polar reinante en todo el país no fue impedimento para que en Nuevo Berlín la gente festejara ante la llegada de Georgian de Arrascaeta, que a la mañana estuvo en la escuela de la localidad compartiendo con cada clase, con cada niño, firmando autógrafos. Luego en la tarde se realizó una caravana de unos 300 metros con la algarabía sobre todo de chicos y adolescentes. Hace 3 años ya que me fui de acá con la ilusión de todo lo que me ha pasado, y bueno, hoy me toca volver al pueblo con mucha alegría. ¿Cuál es tu expectativa, Georgian? Porque se ha hablado mucho del pase, que a la Roma, que a Sevilla. ¿Qué te han dicho tus representantes? Sí, no he hablado en sí muy bien con ellos, sé que había equipo interesado, pero bueno, ahora cuando vuelva a Montevideo vamos a ver qué pasa. ¿Experiencia del Mundial? La verdad que algo inexplicable, que pocos jugadores de fútbol pueden tener esa experiencia, y bueno, yo creo que eso también te ayuda para crecer como jugador. Y se le tributó un homenaje en el Club Pescadores, donde Georgian comenzó a jugar oficialmente al fútbol. Con la cámara de Alan Nieto, informó Daniel Rojas, TN1 Noticias, Nuevo Berlín, Río Negro. Un placer, como todos los martes, recibir a la
Profesora Susana Mangana, ¿cómo te va, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches en esta realmente fría y gélida noche, Pepe, pero un gusto estar contigo. Absolutamente. Vamos a hablar de la visita del Papa Francisco a Brasil, pero te propongo y les propongo a los amigos ver un informe de nuestro corresponsal Francho Barón desde Río de Janeiro con la palabra del teólogo brasileño Leonardo Boff acerca de su visión de la visita del Papa Francisco. Mientras Río de Janeiro ya está inmersa en la Semana Grande del catolicismo, el teólogo brasileño Leonardo Boff, una de las figuras más carismáticas y controvertidas de la Iglesia latinoamericana, vaticina el inicio de una nueva era con el papado de Francisco. Boff fue condenado al silencio por el entonces cardenal Ratzinger tras la publicación de un libro en el que establecía la base doctrinal de la teología de la liberación, una visión del catolicismo que propugna la vuelta a los orígenes, a las comunidades de base, y combate la pompa de la curia vaticana. Razones que desde su punto de vista están detrás de la crisis que vive la Iglesia de Roma frente a las doctrinas evangélicas. Yo no veo como una desgracia que haya muchas iglesias cristianas. En gran parte es culpa de la propia Iglesia católica, porque de hecho por el número de católicos que tenemos, debíamos de tener 120.000 sacerdotes. Y tenemos solamente 17.000, de los cuales 7.000 son extranjeros. Entonces, a nivel institucional, la Iglesia es un fracaso. El Papa Francisco llega en un momento delicado para la Iglesia brasileña, que ha visto cómo sus fieles han caído en picado dejándole el terreno libre a las iglesias neopentecostales. Boff cree que el pontífice no solo tiene el reto de reformar radicalmente la institución que dirige, sino también de consolidar la democracia en la región latinoamericana. El Papa Francisco Bergoglio va a fortalecer las democracias de América Latina, las nuevas democracias, que todas ellas tienen un cuño popular, republicano, con políticas sociales muy fuertes en todos los países, empezando con Lula en Brasil, Venezuela, Chile y otras partes. Entonces son democracias nuevas y que están renovando la democracia, la idea de la democracia a nivel mundial. Figuras controvertidas de la Iglesia Católica como Leonardo Boff fueron radicalmente silenciadas por el Vaticano durante los dos papados anteriores. Hoy vuelven a irrumpir en la escena quizás con más fuerza que en el pasado y con la esperanza de que el nuevo Papa Francisco reciba con buenos ojos unas ideas de claro corte progresista. Yo creo que América Latina, el futuro no será un futuro de cristianismo, será una religión nueva, donde habrá muchos elementos cristianos, especialmente los santos, la misa, los ritos fundamentales como el bautismo, la Eucaristía, el matrimonio, pero con muchos elementos de la tradición indígena, más ligada a la naturaleza, muchos elementos de la tradición afro-brasileña. Sin embargo, para que esto suceda, el nuevo Papa deberá demostrar que los gestos de apertura que ha hecho en sus primeros meses de papado no se quedarán en eso, en simples gestos, y que está dispuesto a llevar la reforma hasta las últimas consecuencias. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, TNU Noticias. ¿Será como dice Boff, Susana, que se fortalecen las democracias de América del Sur con la llegada de Francisco? Bueno, yo creo que sí. Realmente esto lo que nos viene a demostrar es, primero que nada, hay que poner las cosas en claro. Es el primer Papa latinoamericano que tenemos. Es un Papa que conoce muy bien la realidad de Brasil, puesto que es argentino, país vecino de Brasil, y es muy significativo que haya elegido Brasil como su primer destino en el extranjero. Su primer viaje al exterior lo ha realizado a Brasil. Es el país que tiene, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Pepe, si recuerdas, que es el país que tiene la mayor tasa de cristianos católicos hoy en el mundo, pero claramente no es la misma que en 1970, por ejemplo, cuando eran del orden del 91% de los habitantes de ese territorio. Hoy en Brasil se estima que hay un 64% de sus habitantes que practican la fe católica, pero también hay ciertas amenazas allí en juego, como por ejemplo el sincretismo que se hace del propio catolicismo con algún tipo de religión indigenista, local, pero también los ritos umbandas, por ejemplo, o afrodescendientes
referentes como se les tilda ahora. Por otra parte, también hay una desprivatización de lo religioso. La Iglesia Católica ha perdido ya su monopolio, no solo en Brasil, sino en otros países también, donde fue históricamente muy fuerte, el caso de Chile, que lo tenemos también muy cerca, y hoy, por ejemplo, pierde terreno frente a los neopentecostales. Eso yo creo que es un análisis muy veraz, muy cierto, y me parece importante también que el mensaje de Dilma Rousseff, que no es una persona creyente, ni mucho menos, es de, bueno, la democracia, una vez que se va practicando y se afianza, exige mayor democratización de nuestras sociedades, y en ese sentido tenemos la misma meta que la Iglesia Católica, que es luchar contra la exclusión, contra la pobreza y erradicarla. Y yo creo que el Papa Francisco ha dado más que gestos, más que símbolos, de realmente evitar el lujo y los oropeles del Vaticano. Anoche, por ejemplo, prefirió dormir en una habitación minimalista, diríamos, ¿verdad? Porque él justamente eligió también el nombre Francisco para asemejarse, de alguna manera, a evocar la memoria de San Francisco de Asís, que trabajó mucho por los pobres de la sociedad. Entonces yo creo que no se queda solo en los gestos, en los símbolos. Por eso también es muy importante recordar que estas reformas que está proponiendo ahora y acometiendo ya, como es el caso, por ejemplo, de la reforma del Banco Vaticano, están tocando puntos neurálgicos del poder a la interna del Vaticano, que veremos a ver si se lo permiten, porque son reformas muy importantes. Y también ha agarrado, diríamos, el toro por los cuernos cuando ha endurecido las sanciones, ¿verdad?, sobre todo en el derecho penal vigente en el Estado Vaticano, para todos aquellos que cometan actos, por ejemplo, de pederastia o de pedofilia, o que tengan tenencia de imágenes no permitidas con menores, ¿verdad?, para evitar también el tráfico de esas imágenes, la pornografía infantil. Con lo cual yo creo que el Papa Francisco es una persona que por ahora goza del aprecio no solo de los cristianos católicos, sino también de todas aquellas personas que exigían un cambio a la interna de la Iglesia Católica, sobre todo porque se entiende que hay demasiada opacidad todavía y que no hay suficiente transparencia en el Vaticano, y él, yo creo que realmente es sincero cuando tiene interés de acercarse no solo a los reclusos, sino también a todos los pobres. Ahora en Brasil va a ir a visitar a los adictos de crack, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente hay que darle un voto de confianza a este Papa latinoamericano, pero claro, no la tiene fácil, porque ahí está tocando justamente a los órganos de poder, y hay una lucha intestina dentro del Vaticano para mantener las cosas como se vienen haciendo desde hace siglos, ¿verdad? Y volviendo a la visita a Brasil, ¿crees que habrá un guiño de alguna manera del Papa Francisco a los jóvenes que protagonizaron las recientes manifestaciones en distintas ciudades de Brasil? De alguna manera no lo ha dicho, no los ha mencionado, pero sí los tiene en cuenta, ¿verdad? Es una persona informada, es una persona que conoce la realidad, como decimos, de Brasil, debe haber leído las noticias, evidentemente, cuando habla, ¿verdad?, de evitar los lujos, cuando habla de profundizar, por ejemplo, garantizar a los jóvenes y a los niños el derecho a la educación y la salud, está haciendo mención justamente a las reivindicaciones y a los reclamos de todos los brasileños que salieron a protestar fuertemente en junio. Todavía quedan algunos signos de protesta, pero evidentemente esas revueltas populares por ahora se han apaciguado. Yo creo que es importante también para Brasil que con esta visita a Dilma Rousseff vuelva a tener un momento estelar. Es muy importante justamente porque Brasil tiene la oportunidad ahora de mostrarse al mundo, de demostrar una vez más que es un actor regional de peso pesado, que es importante porque tiene ese interés de ser un actor global, no solo quedarse dentro de las fronteras del continente americano, sino salir fuera de ellas. Y yo creo que esta es una oportunidad, una ventana al mundo para mostrar también el poderío, no solo religioso, no solo político, sino también que Brasil sigue siendo un actor clave, y de hecho el Vaticano y el Papa sí lo han tenido en cuenta para este primer viaje al exterior. Y también en la interna de la Iglesia brasileña, porque el obispo de Río de Janeiro, un hombre de 63 años, ha sido el encargado de armar toda esta infraestructura enorme que recibe al Papa Francisco para estas jornadas mundiales de la juventud. Y en ese clima de agite y de contestación política, ¿verdad?, que ponen en entredicho, en tela de juicio, que se gaste tanto en una visita de un Papa para recibirlo, ¿verdad?, porque hay todo un gasto también que va hacia la seguridad, por ejemplo. Finalmente no utilizó el papamóvil abierto, sino que ha tenido parte del trayecto en un automóvil cerrado y parte en ese papamóvil que viajó. Ha sido caótico y hubo demoras, bueno, pero yo creo que es una persona que realmente por ahora goza de ese respeto, atrae a las masas, y desde luego que hoy en Brasil hay una algarabía y una alegría y hay un fervor que se puede desde aquí incluso respirar cuando uno ve esas imágenes. Sí, porque además hay muchos uruguayos, muchos jóvenes uruguayos viajando rumbo, ya viajaron hacia Río de Janeiro. Se calcula que yo conozco a varios, evidentemente por mi trabajo muchos de ellos son, ¿verdad?, pertenecientes a la Iglesia
católica y también son jesuitas, con lo cual pertenecen a la misma orden que el Papa, ¿verdad? Pero hay varios que han viajado que no son religiosos, pero sí creyentes. Susana, te invito para que la semana que viene sigamos analizando cómo ha sido el resultado de la visita del Papa Francisco a Brasil. Y qué tan importante es para el continente americano, ¿verdad? Porque hay muchas expectativas también desde otros países latinoamericanos en cuanto al papado del Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora seguimos con más noticias, en este caso con el pronóstico del tiempo en Nubel Cisneros. El miércoles comienza muy frío, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. Al avanzar el día, los vientos rotan lentamente hacia el oeste, provocando leve ascenso de temperatura, generando una tarde fría a ligeramente fresca, con escasa nubosidad. Pero no descuide el abrigo, pues hacia la noche regresa el frío. El jueves, nuevo inicio de jornada muy fría con fuertes heladas en todo el país. Temperaturas que se moderan gradualmente, favorecidas por la rotación de vientos al sector norte y la buena presencia de sol, generando una tarde fresca y soleada. No descuidando la tardecita, pues ahí retorna el frío. En vuelo de la empresa Copa a las 2 de la mañana y acompañado por su esposa, la senadora Lucía Topolansky, el presidente de la República, José Mujica, estará partiendo rumbo a Cuba, escala previa en Panamá para luego dirigirse a La Habana y participar de una visita de unos 4 días aproximadamente, para tener, entre otras cosas, un encuentro con los hermanos Fidel y Raúl Castro. Nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias como siempre en nuestra edición de cierre a la medianoche. Que pasen ustedes muy bien.